Cada vez que un boxeador entra al ring, arriesga todo. El boxeo es un deporte de habilidad, resistencia y corazón, pero también es una de las profesiones más peligrosas del mundo. Mientras que la mayoría de los guerreros salen con moretones y cicatrices, algunos nunca vuelven a salir con vida. Entre 1892 y 2011, más de 1.600 boxeadores perdieron la vida debido a lesiones sufridas en el ring, un promedio de 13 por año. Algunas de estas tragedias cambiaron el deporte para siempre, mientras que otras sirvieron como recordatorios inquietantes de su brutal realidad. Hoy honramos a 10 guerreros que pagaron el precio más alto en la búsqueda de la grandeza. Bienvenido al lado oscuro del boxeo, donde desvelamos todos esos secretos que este increíble, pero aterrador mundo quiere mantener enterrados. Empezamos. La tragedia de Frankie Campbell. El 25 de agosto de 1930, en San Francisco, California, 2 pesos pesados subieron al ring esa noche, pero solo uno saldría con vida. Frankie Campbell, un prometedor boxeador italoamericano, buscaba hacerse un nombre. Frente a él estaba Max Baer, un futuro campeón mundial conocido por su devastador poder de golpeo. Sin embargo, nadie en la arena esa noche podría haber predicho la tragedia que estaba a punto de desarrollarse. La pelea comenzó con una acción intensa. En el segundo asalto, Campbell conectó un golpe certero que envió a Baer a la lona. No obstante, el árbitro lo dictaminó como un resbalón. Mientras Campbell le daba la espalda y se dirigía a las cuerdas, Baer se levantó, se fijó y propinó un derechazo brutal al costado de la cabeza de Campbell. Un solo golpe cambió todo. Campbell se tambaleó, pero siguió luchando, sin saber que su vida ya se le escapaba. Campbell le dijo a su esquina: «Siento como si algo se hubiera roto en mi cabeza», pero a pesar de su advertencia, continuó. Para el quinto asalto, Baer tenía el control total, desatando un asalto implacable. El árbitro finalmente intervino para detener la pelea, pero el daño ya estaba hecho. Campbell se desplomó en su esquina sin recuperar la conciencia. Horas más tarde, fue declarado muerto en el hospital a causa de una doble hemorragia cerebral. El mundo del boxeo estaba en shock. Max Baer, profundamente afectado, fue puesto bajo custodia policial y acusado de homicidio. Se fijó una fianza de $10.000, pero los cargos finalmente se retiraron al dictaminarse que fue un accidente. Aún así, el peso de la muerte de Campbell permaneció con Baer por el resto de su vida. Se convirtió en un hombre diferente dentro y fuera del ring. Max Baer era conocido como un showman, un boxeador al que le encantaba entretener. Pero después de esa noche, la alegría que antes encontraba en el boxeo desapareció. Estaba atormentado por la muerte de Campbell, a menudo rompiendo en llanto al hablar de ello. Incluso cuando se convirtió en campeón mundial de peso pesado, la tragedia lo persiguió. Las consecuencias de la pelea llevaron a suspensiones para el árbitro y los equipos de esquina de ambos boxeadores. La familia Campbell quedó devastada, pero su memoria perduró como un cuento de advertencia sobre la brutal realidad del boxeo, la previsión de Sugar Ray Robinson y la muerte de Jimmy Doyle 24 de junio de 1947. El 24 de junio de 1947, en Cleveland, Ohio, un joven y hambriento boxeador subió al ring con la esperanza de lograr lo imposible. Jimmy Doyle, de solo 22 años, desafiaba al legendario Sugar Ray Robinson por el campeonato mundial de peso welter. Pero lo que nadie sabía era que esta pelea ya había sido decidida en la pesadilla de Robinson la noche anterior. La noche antes de la pelea, Sugar Ray Robinson tuvo un sueño aterrador. Se vio a sí mismo propinando un golpe de knockout que mataba a Jimmy Doyle. La visión era tan vívida, tan real, que se despertó empapado en sudor, horrorizado. Le dijo a su equipo que quería cancelar la pelea. Robinson estaba convencido de que algo terrible sucedería. Se negaba a pelear, pero la comisión de boxeo no quiso oírlo. Incluso se trajo a un sacerdote católico para tranquilizarlo. Lo convencieron de que era solo una pesadilla y le dijeron que subiera al ring. Robinson aceptó a regañadientes, pero su inquietud no se desvaneció. Entró al ring esa noche con el corazón apesadumbrado, enfrentando a un joven retador que no tenía idea de que esta sería su última pelea. Doyle salió fuerte, mostrando velocidad y determinación, pero Robinson estaba en otra liga. Escogió sus golpes, utilizando su característico juego de piernas y su preciso contragolpe para desarmar a Doyle asalto tras asalto. El joven contendiente mostró coraje, pero para el octavo asalto, estaba teniendo problemas. Entonces llegó el golpe. Robinson conectó un derechazo limpio y devastador a la mandíbula de Doyle. El retador se desplomó en la lona, inconsciente antes de tocar el suelo. El árbitro comenzó la cuenta, pero no hubo movimiento. Doyle no solo había sido noqueado, se había ido. El sueño se había hecho realidad.
Jimmy Doyle nunca despertó. Fue trasladado de urgencia a un hospital cercano donde los médicos lucharon por salvarle la vida, pero el daño era irreversible. Doyle había sufrido un trauma cerebral severo. Horas más tarde, fue declarado muerto. Sugar Ray Robinson estaba devastado. Se culpó a sí mismo, atormentado por el hecho de que había previsto la tragedia, y sin embargo, no pudo detenerla. La culpa pesaba mucho sobre él. Para aliviar su conciencia, Robinson hizo algo que ningún campeón había hecho antes. Creó un fondo para los afligidos padres de Doyle, donando dinero de sus futuras peleas para ayudarlos económicamente. Los periodistas le preguntaron más tarde a Robinson si había tenido la intención de lastimar a Doyle. Su respuesta fue escalofriante. «Señor, mi negocio es meterlo en problemas. Esta pelea sigue siendo uno de los momentos más trágicos en la historia del boxeo». Fue un recordatorio escalofriante de que, en el boxeo, cada golpe lleva el peso de la vida y la muerte de Davey Moore y el debate sobre el boxeo. 21 de marzo de 1963. El 21 de marzo de 1963, en Los Ángeles, California, se suponía que sería otra defensa del título para el campeón de peso pluma Davey Moore. Un boxeador experimentado, un campeón orgulloso, Moore se enfrentaría al retador cubano Sugar Ramos en un combate muy esperado. Pero al final de la noche, el boxeo tendría otra tragedia grabada en su historia. Davey Moore ya se había establecido como una fuerza dominante en la división de peso pluma. Rápido, poderoso y con un estilo agresivo, era considerado uno de los mejores. Sugar Ramos, un exiliado cubano con una reputación igualmente feroz, estaba hambriento de su primer título mundial. El escenario estaba listo para una guerra. Desde la campana inicial, los dos boxeadores se enfrentaron, intercambiando golpes en un brutal combate. La experiencia de Moore se notó, ya que controló los primeros asaltos con combinaciones nítidas. Pero Ramos se negó a retroceder. A medida que avanzaba la pelea, los ataques implacables del retador cubano comenzaron a desgastar a Moore. Luego vino el 10º asalto, el momento que cambió todo. A mitad del asalto, Ramos conectó una combinación viciosa que tambaleó a Moore. Luego, con una precisión devastadora, propinó un derechazo final que envió al campeón a la lona. Pero no fue solo el golpe lo que hizo el daño, fue la caída. La cabeza y el cuello de Moore golpearon violentamente contra la cuerda inferior, volviendo de una manera que parecía antinatural. El impacto fue brutal. El árbitro comenzó la cuenta mientras la asombrada multitud contenía la respiración. Asombrosamente, Moore se levantó. Agitó sus guantes, indicando que estaba listo para continuar. La pelea debería haber terminado justo ahí, pero no fue así. A pesar de sus esfuerzos, Moore estaba inestable sobre sus pies. El árbitro finalmente intervino y detuvo la pelea, otorgando la victoria a Sugar Ramos. Moore regresó a su esquina, con aspecto aturdido pero de pie. Incluso logró hablar durante la entrevista posterior a la pelea, restando importancia a su condición, pero algo no estaba bien. Momentos después, en el vestuario, de repente se desplomó. Tras ser trasladado de urgencia a un hospital cercano, los médicos descubrieron un trauma cerebral severo. Moore había sufrido una hemorragia cerebral masiva. Nunca despertó. 75 horas después de la pelea, Davey Moore fue declarado muerto. Un campeón mundial reinante había perdido la vida no en una pelea callejera, no en un accidente, sino en el mismo ring donde había construido su legado. La muerte de Moore envió ondas de choque por todo el mundo del boxeo. La pelea había sido sancionada, el ring era legal y, sin embargo, un hombre había muerto. ¿Quién era el responsable? ¿Sugar Ramos, el árbitro, los promotores o el deporte en sí? La tragedia incluso llegó al Vaticano. El Papa Juan XXIII condenó el boxeo, calificándolo de bárbaro y cuestionando cómo la sociedad podía permitir que los hombres murieran por entretenimiento. Más allá de los debates religiosos y morales, la pelea también inspiró una de las canciones de protesta más poderosas de la historia, Who Killed Davey Moore, de Bob Dylan. La canción planteaba una pregunta inquietante, señalando con cada verso a diferentes personas. ¿Quién mató a Davey Moore? ¿Por qué? ¿Y cuál es la razón? Fue un doloroso recordatorio de que el boxeo, con toda su gloria, siempre venía con un costo. Sugar Ramos estaba devastado por la muerte de Moore. Había luchado para ganar un campeonato, no para quitarle la vida a un hombre. Como muchos boxeadores antes y después de él, cargó con el peso de la tragedia por el resto de su carrera. La historia de Davey Moore sigue siendo un capítulo escalofriante en la historia del boxeo, un momento en el que la brutalidad del deporte se puso de manifiesto. Fue una noche que debería haber sido una celebración, pero en cambio se convirtió en un funeral. La muerte de Kim Duk-ko y los cambios en el boxeo. 13 de noviembre de 1982. El 13 de noviembre de 1982, en Las Vegas, Nevada, un joven y carismático campeón defendía su título.
Un retador determinado luchaba por el honor de su país. Lo que comenzó como un combate por el campeonato terminó como uno de los días más oscuros en la historia del boxeo. La pelea entre Kim Duk-koo y Ray Boom Boom Mancini no solo cobró una vida, sino que cambió el deporte para siempre. Kim Duk-koo no era solo otro retador. Nacido en la pobreza en Corea del Sur, se había abierto camino a través de las dificultades para obtener una oportunidad por el campeonato de peso ligero de la AMB. Estaba decidido a honrar a su familia y a su país. Ray Mancini, el campeón defensor, era el rostro del boxeo estadounidense en ese momento, conocido por su agresión implacable y sus potentes combinaciones. Había sido preparado para la grandeza. El mundo estaba listo para una guerra, pero nadie estaba preparado para cómo terminaría. Dos guerreros, dos vidas en curso de colisión. Solo uno saldría vivo del ring. Desde la campana inicial, Kim Duk-koo demostró que no era un oponente fácil. Absorbió los mejores golpes de Mancini y respondió con su propia ofensiva implacable. Asalto tras asalto, los dos boxeadores se enzarzaron en una brutal batalla, ninguno dispuesto a dar un paso atrás. Para los asaltos intermedios, la pelea se había convertido en una guerra total. Mancini era conocido por su resistencia, pero Kim, a pesar de recibir un castigo severo, se negó a caer. Cada vez que Mancini conectaba una combinación dura, Kim respondía con su propia ráfaga. La multitud estaba eléctrica, pero lo que estaban presenciando no era solo un combate de boxeo, era la supervivencia. Luego vino el 14º asalto, el momento que cambió todo. Mancini, sintiendo que Kim finalmente se estaba desvaneciendo, desató una serie devastadora de golpes. Un derechazo aplastante envió al retador surcoreano a chocar contra las cuerdas. Apenas logró mantenerse en pie, pero el daño ya estaba hecho. Momentos después, Mancini conectó una última ráfaga. Kim se desplomó boca abajo en la lona. El árbitro contó, pero Kim no se movía, nunca más se movería. Kim Duk-koo fue sacado del ring en una camilla, inconsciente. La multitud, que había rugido durante toda la pelea, ahora permanecía en un silencio atónito. Trasladado de urgencia al hospital, Kim se sometió a una cirugía cerebral de emergencia en un intento de aliviar la presión de una hemorragia cerebral masiva. Los médicos trabajaron incansablemente, pero las lesiones eran demasiado graves. 4 días después, el 17 de noviembre de 1982, Kim Duk-koo fue declarado muerto. Pero la tragedia no terminó ahí. La muerte de Kim Duk-koo envió ondas de choque por todo el mundo del boxeo. Su madre, devastada por la muerte de su hijo, se quitó la vida poco después. El árbitro Richard Green, que había oficiado el combate, quedó tan atormentado por la pelea que se suicidó menos de un año después. 3 vidas perdidas, todo a causa de una pelea. Mancini, a pesar de ganar, nunca fue el mismo. Había hecho lo que se suponía que debía hacer como boxeador, pero la carga de quitarle la vida a otro hombre pesaba mucho sobre él. Luchó emocionalmente y admitió que la muerte de Kim lo había cambiado para siempre. El trágico combate obligó al mundo del boxeo a tomar medidas. En un año, las principales comisiones de boxeo realizaron un cambio histórico, reduciendo la duración máxima de las peleas por el campeonato de 15 a 12 asaltos. Fue demasiado tarde para Kim Duk-koo, pero su muerte llevó a una regla que pudo haber salvado a innumerables boxeadores después de él. La pelea sigue siendo una de las más desgarradoras en la historia del boxeo. Un recordatorio de cuán delgada es la línea entre la gloria y la tragedia. La fatal pelea de Roman Simakov, 5 de diciembre de 2011. El 5 de diciembre de 2011, en Chelyabinsk, Rusia, 2 prometedores contendientes de peso semipesado subieron al ring. Uno saldría victorioso. El otro nunca saldría vivo del ring. Roman Simakov era un boxeador ruso duro y determinado con sueños de convertirse en campeón mundial. A los 27 años, ya se había hecho un nombre como un contendiente en ascenso en la división de peso semipesado. Con un récord de 19 victorias, una derrota y un empate, Simakov era conocido por su resistencia, corazón y estilo de lucha agresivo. Su oponente esa noche era otra estrella en ascenso, Sergei Kovalev, un peligroso pegador con reputación de knockouts brutales. Kovalev había estado causando revuelo en la división. La pelea entre estos dos guerreros rusos estaba destinada a ser una prueba, una batalla para determinar quién daría el siguiente paso hacia la gloria del campeonato. 2 guerreros, un sueño, pero para Roman Simakov, esta pelea marcaría el final de su viaje. Desde la campana inicial, quedó claro que Kovalev era el boxeador más fuerte y preciso. Sus golpes tenían más poder y rápidamente impuso su voluntad sobre Simakov. Simakov, conocido por su valor, se negó a retroceder.
Avanzó, absorbiendo golpes con la esperanza de desgastar a Kovalev con el tiempo. Pero Kovalev fue implacable. Asalto tras asalto, conectó golpes limpios y pesados en la cabeza y el cuerpo de Simakov. A pesar de ser superado, Simakov continuó luchando con el corazón, sin considerar en ningún momento rendirse. Para el sexto asalto, el daño se acumulaba. Las piernas de Simakov estaban inestables y su rostro mostraba signos de un castigo severo. Kovalev continuó su asalto, conectando una combinación devastadora que obligó a Simakov a tambalearse. En el séptimo asalto, sucedió lo inevitable. Kovalev conectó otra serie de golpes aplastantes y Simakov se desplomó en la lona. Luchó por levantarse, apenas logrando ponerse de pie antes de que el árbitro detuviera la pelea. El combate había terminado, pero la verdadera batalla para Simakov acababa de comenzar. Mientras comenzaban las celebraciones posteriores a la pelea, Simakov intentó caminar de regreso a su esquina, pero algo andaba mal. Su cuerpo se balanceó, sus piernas cedieron y se desplomó en el ring. La audiencia guardó silencio mientras el personal médico corría a su lado. Fue inmediatamente subido a una camilla y llevado de urgencia al hospital, donde los médicos lucharon por salvarle la vida. Simakov había sufrido un trauma cerebral severo y, a pesar de la cirugía de emergencia, nunca recuperó la conciencia. 3 días después, el 8 de diciembre de 2011, Roman Simakov fue declarado muerto. La noticia de la muerte de Simakov devastó a la comunidad del boxeo. Su familia y amigos lamentaron la pérdida de un joven boxeador prometedor cuya carrera había terminado demasiado pronto. Para Sergei Kovalev, la victoria se sintió más como una maldición que como un logro. Había ganado la pelea, pero ¿a qué costo? El peso de saber que había contribuido a la muerte de otro hombre era abrumador. Un campeón en ciernes, una carrera en ascenso, pero para Kovalev, la muerte de Simakov se convirtió en una sombra que lo seguiría por el resto de su vida. Kovalev ofreció apoyo financiero a la madre de Simakov, asegurándose de que fuera atendida, pero rara vez habló de la tragedia. Incluso cuando su carrera se disparó y se convirtió en campeón mundial, la muerte de Simakov siguió siendo un capítulo oscuro en su historia. Uno del que nunca se recuperó por completo. Algunos boxeadores lucen sus victorias como insignias de honor. Otros las llevan como pesadas cadenas. Para Kovalev, el recuerdo de esa noche en Ekaterimburgo nunca se desvaneció. Hasta el día de hoy, evita hablar públicamente sobre la muerte de Simakov. Si bien la pelea fue declarada un accidente, simplemente una de las crudas realidades del boxeo, el costo emocional para Kovalev fue inconmensurable. La muerte de Roman Simakov fue un recordatorio de la naturaleza implacable del boxeo. En un momento, un boxeador persigue sus sueños. Al siguiente, se ha ido para siempre. La devastadora historia de Mike Towell, 29 de septiembre de 2016. El 29 de septiembre de 2016, en Glasgow, Escocia, 2 guerreros subieron al ring para una eliminatoria por el título de peso welter. Uno luchaba por su futuro, el otro, sin saberlo, por su vida. Esta es la desgarradora historia de Mike Towell. Mike Towell era un peso welter escocés conocido por su dureza y determinación. A los 25 años, era un boxeador invicto con un récord de 11 victorias y un empate. Tenía sueños de escalar posiciones y asegurar una oportunidad por el título mundial. Su oponente esa noche, Dale Evans, era un golpeador galés contundente ansioso por hacerse un nombre. Era un combate de alto riesgo. Quien ganara daría un paso más cerca de una oportunidad por el campeonato. Para Towell, esta pelea lo era todo. Pero, desconocido para todos, la batalla en la que estaba a punto de entrar sería la última. Desde la campana inicial, Dale Evans salió agresivamente, usando su poder y precisión para hacer retroceder a Towell. Towell, conocido por su resistencia, se negó a retroceder. Absorbió golpes, respondió y trató de mantenerse en la pelea, pero el daño comenzó a acumularse. En el primer asalto, Evans conectó un derechazo limpio que envió a Towell a la lona. Towell se levantó rápidamente, mostrando el corazón de un verdadero guerrero. Sonrió al árbitro, indicando que estaba bien. Durante los siguientes 4 asaltos, Towell luchó con pura determinación, negándose a rendirse, pero Evans fue implacable, conectando golpes poderosos asalto tras asalto. Para el quinto asalto, quedó claro que Towell estaba teniendo problemas. Su movimiento era lento, sus reacciones más lentas, pero continuó luchando. Entonces Evans conectó otro golpe devastador. Towell se desplomó en el ring. El árbitro detuvo inmediatamente la pelea, y el personal médico se apresuró a entrar. La pelea había terminado, pero para Towell, la verdadera pelea acababa de comenzar, la lucha por su vida. Mientras Evans levantaba las manos en señal de victoria, la celebración duró poco. Towell no respondía.
Su equipo sabía que algo andaba terriblemente mal. Los paramédicos trabajaron frenéticamente mientras Towell era sacado del ring en una camilla y llevado de urgencia al hospital. Los médicos descubrieron que Towell había sufrido una hemorragia cerebral severa. Fue puesto en soporte vital, pero no había nada que pudieran hacer. Menos de 24 horas después, el 30 de septiembre de 2016, Mike Towell fue declarado muerto. Un guerrero había caído, una familia había sido destrozada y el deporte del boxeo se había cobrado otra vida. La tragedia devastó a Dale Evans. Lo que debería haber sido la mayor victoria de su carrera se convirtió en el momento más oscuro de su vida. Abrumado por la culpa, se preguntó si debía seguir boxeando. Buscando un cierre, Evans se reunió con la afligida madre de Towell, Tracy Towell. La reunión fue emotiva. Le dijo que su hijo murió haciendo lo que amaba y que nadie tenía la culpa. El perdón de una madre, la carga de un boxeador. Para Dale Evans, las cicatrices de esa noche nunca se curarían por completo. El mundo del boxeo se unió en torno a la familia de Towell. Se lanzó una campaña de recaudación de fondos y en cuestión de días se recaudaron más de 50.000 libras esterlinas para apoyar a su pareja, Chloe Ross, y a su joven hijo Rocco. Leyendas del deporte, incluido Ricky Hatton, intervinieron para contribuir. Fanáticos, boxeadores y promotores se unieron para asegurarse de que la familia de Towell fuera atendida tras esta pérdida inimaginable. La muerte de Mike Towell fue un duro recordatorio de la brutal realidad del boxeo. El deporte ofrece gloria, fama y legado, pero también conlleva el riesgo máximo. Para Towell, un joven boxeador con un futuro brillante, ese riesgo se convirtió en su destino. El boxeo es un deporte de guerreros, pero a veces el costo de la valentía es demasiado alto. Mike Towell luchó con el corazón, pero al final, el ring le quitó todo. El impacto fatal de Maxim Dadashev, 19 de julio de 2019. El 19 de julio de 2019, en Oxon Hill, Maryland, dos jóvenes guerreros subieron al ring, ambos persiguiendo un sueño. Uno nunca saldría vivo del ring. Esta es la desgarradora historia de Maxim Dadashev. Maxim Dadashev era un talentoso boxeador ruso, una promesa invicta de peso superligero con un futuro brillante. Entrenado por el legendario Buddy McGirt, Dadashev se había forjado una reputación como un técnico hábil con una presión implacable. Su objetivo era conseguir una oportunidad por el título mundial, y el combate eliminatorio de la FIB contra el peligroso Subriel Matías se suponía que era su mayor paso adelante. Matías, un contundente noqueador puertorriqueño, era conocido por su ferocidad en el ring. Había detenido a todos los oponentes a los que se había enfrentado y estaba decidido a mantener esa racha. Las apuestas eran altas y la pelea pondría a prueba a ambos hombres hasta sus límites. Dos hombres, un objetivo, pero solo uno sobreviviría la noche. Desde la campana inicial, Matías desató una presión implacable. Sus golpes eran certeros, precisos y contundentes. Dadashev, un guerrero hasta la médula, se negó a retroceder. Absorbió los golpes y respondió, pero a medida que los asaltos avanzaban, la pelea se volvió alarmantemente unilateral. Para el 11º asalto, Dadashev había recibido una cantidad insoportable de castigo. Estaba golpeado, con la cara hinchada y las piernas inestables. El daño era evidente. Su entrenador, Buddy McGirt, había visto suficiente. Entre asaltos, tomó una decisión que lo atormentaría para siempre. «Eso es, Max. Lo detengo». Dadashev, apenas capaz de responder, intentó negar con la cabeza, pero McGirt ignoró sus protestas y le dijo al árbitro que detuviera la pelea. Había terminado. La pelea había terminado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Cuando Dadashev salió del ring, el costo de la pelea se hizo horriblemente claro. Se desplomó en el pasillo mientras era escoltado al vestuario. El personal médico se apresuró a atenderlo y fue llevado inmediatamente al hospital. Los médicos descubrieron que Dadashev había sufrido una hemorragia cerebral masiva. Se le realizó una cirugía de emergencia, pero el daño era demasiado grave. Fue puesto en coma inducido médicamente, pero nunca recuperó la conciencia. El 23 de julio de 2019, con solo 28 años, Maxim Dadashev fue declarado muerto. La muerte de Dadashev destrozó el mundo del boxeo. Buddy McGirt, el hombre que detuvo la pelea para salvar a su boxeador, estaba devastado. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras les decía a los periodistas: «Pensé que estaba haciendo lo correcto, pero ahora se ha ido». Dadashev dejó atrás a su esposa Elisabetta y a su hijo Daniel, de 2 años. Su esposa, con el corazón roto y la incredulidad, dijo más tarde: «Él era nuestro todo y ahora se ha ido para siempre».
Se creó un fondo en honor a Dadashev para apoyar a su joven hijo y a su familia. Las donaciones llegaron de la comunidad del boxeo, con fanáticos y boxeadores lamentando la pérdida de un joven guerrero que se fue demasiado pronto. La pelea reavivó las discusiones sobre la seguridad de los boxeadores y cuándo detener un combate. Muchos elogiaron a McGirt por intervenir, pero otros preguntaron, ¿debería haberse detenido la pelea antes? Maxim Dadashev luchó con todo su corazón, pero a veces el corazón no es suficiente. En el boxeo, los guerreros superan sus límites, pero a veces esos límites se defienden. La pérdida de Patrick Day y la reafirmación de la seguridad, 12 de octubre de 2019. El 12 de octubre de 2019, en Chicago, Illinois, dos jóvenes boxeadores entraron al ring, ambos persiguiendo el mismo sueño, pero para uno sería la última pelea de su vida. Esta es la trágica historia de Patrick Day. Patrick Day era más que un simple boxeador. Era una figura inteligente, carismática y querida en la comunidad del boxeo. Nacido en Freeport, Nueva York, tenía un título en salud y bienestar y era descrito como un joven humilde y bondadoso con pasión por el boxeo. Ex campeón nacional de EEUU y suplente olímpico, Day había ascendido en las filas profesionales con habilidad y determinación. Pero el 12 de octubre de 2019 se enfrentó a un desafío como nunca antes, el invicto noqueador Charles Conwell. Conwell era una promesa peligrosa conocida por su poder y agresión implacable. Para ambos hombres, esta pelea era una oportunidad para irrumpir en los primeros puestos de la división de peso super welter, pero nadie sabía que solo uno de ellos saldría con vida. Desde la campana inicial, Conwell fue el agresor, usando su velocidad y poder para conectar golpes pesados. Day luchó valientemente, mostrando su resistencia y habilidad, pero era evidente que estaba recibiendo un daño grave. A medida que avanzaban los asaltos, el castigo se volvió abrumador. La presión implacable de Conwell desgastó a Day y en el 10º asalto sucedió lo inevitable. Con solo minutos restantes en la pelea, Conwell conectó un aplastante gancho de izquierda seguido de un devastador derechazo. Day se desplomó con fuerza sobre la lona, su cabeza rebotando en el suelo. El árbitro detuvo inmediatamente la pelea. Mientras Patrick Day yacía inmóvil, la multitud guardó silencio. Esto no era solo otro knockout, esto era algo mucho peor. Patrick Day nunca recuperó el conocimiento. Fue trasladado de urgencia al Northwestern Memorial Hospital, donde los médicos descubrieron una lesión cerebral grave. Se sometió a una cirugía cerebral de emergencia. Pero el daño era irreversible. Durante 4 agonizantes días, su familia, amigos y el mundo del boxeo oraron por un milagro. El 16 de octubre de 2019, con solo 27 años, Patrick Day fue declarado muerto. Nadie estaba más devastado que Charles Conwell. El boxeador de 21 años estaba atormentado por lo que había sucedido. Días después del fallecimiento de Day, escribió una emotiva carta abierta en las redes sociales, expresando su profunda tristeza y culpa. Nunca quise que esto sucediera. Repito la pelea una y otra vez en mi cabeza, deseando poder retractarme de todo. Si pudiera hacer algo para traerte de vuelta, lo haría. Rezo por ti y tu familia todos los días. Conwell incluso consideró dejar el boxeo, incapaz de lidiar con el peso de lo que había sucedido. Luchó emocionalmente, cuestionándose si podía continuar en el deporte que amaba. Y si deseas conocer más oscuros secretos sobre el increíble mundo del boxeo y mostrar tu apoyo, basta con tan solo un par de clics. Nos vemos en un siguiente video.